Amigas y amigos, vamos a analizar el tema que hemos titulado La lucha por el agua en Chihuahua, intereses políticos electorales o reclamo legítimo de los campesinos. Para esto debemos comentar que vamos a utilizar el método del materialismo histórico y dialéctico, en donde tenemos como objetivo lo que es la lucha ideológica, nuestro compromiso, que es la concientización de los trabajadores del pueblo de México. Del pueblo de México en general, porque es donde está la mayor población, que son los trabajadores, y que es una lucha de clases. Entonces, vemos que la posición del Ejecutivo Federal, él habla que esta lucha por el agua en Chihuahua son intereses políticos electorales de gobernadores del estado de Chihuahua y dirigentes panistas y priistas. Y también nos habla de una especie de huachicol del agua, haciendo una comparación completamente errónea con el huachicol de la gasolina, del huachicol que se da de la gasolina, en donde pues dice que muchos son huachicoleros del agua. Aquí de los dirigentes panistas y priistas, ¿y por qué dice que son intereses electorales de los exgobernadores? Y dice que no son dirigentes auténticos, sino caciques convenencieros, oportunistas y corruptos. Como él les dice, conservadores. Habla que, por ejemplo, un exgobernador priista entregó armas a los campesinos, y estas armas dice que son, por ejemplo, entregó palos a los campesinos. Esas son las armas que dice que entregó, que los armaron AMLO a los campesinos. Este tiempo de David contra Goliat, pues ya pasó. O sea, como ya no se utilizan esas cosas, las resorteras o las que lanzaban las piedras de David, que derrotó a Goliat. Esto, ¿cómo van a ser posible que los campesinos y agricultores luchen con palos y la Guardia Nacional, que lucha con armamento, y que sabemos que la Guardia Nacional está compuesta por militares y que están ellos entrenados pues para no someter, para no aprender y poner a disposición de un juez a los que hayan cometido algún delito, alguna infracción, ¿sí? Sino que ellos están pues armados en ese sentido. ¿Y por qué armados contra gente del pueblo? Una contradicción de AMLO totalmente en este aspecto. Entonces dice que estos pues entregaron armas a los campesinos. Esta situación también dice AMLO y su gente que es una cuestión de un tratado de 1944, que se dio un tratado internacional del agua,
entre México y los Estados Unidos en 1944, cuando gobernaba, cuando era el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, que duró desde el 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946, quien sustituyó al presidente Lázaro Cárdenas del Río, que fue de 1934 a 1940, que sí nacionalizó el petróleo. Esa es otra cuestión, pero lo mencionamos como referencia. Aquí dice que en este tratado, que no es de las presas, sino es un tratado que se acordó que México asigna agua a Estados Unidos mediante el río Bravo, y Estados Unidos asigna agua a México del río Colorado. Esta es un intercambio de agua. Así de simple lo quiere manejar Andrés Manuel López Obrador aquí, en donde pues dice que no es un intercambio de las presas, pero no está tomando en cuenta que esto viene de 1944 a la fecha. Ha habido grandes cambios. En primer lugar, el agua en 1944 aún se basaba en la economía de mercado de la microeconomía. Apenas iba a entrar la intervención del Estado con las ideas ya de otro economista, en donde hablaba del Estado de benefactor. Y en 1944 todavía se hablaba del principio de la escasez, que es lo que mantiene también aún con intervención del Estado, el principio de la escasez, donde el agua era un bien abundante, un bien libre, en donde no era considerado como un bien económico, y en donde esta situación ya ha cambiado con el tiempo. El agua se ha hecho escasa, y hoy más que nunca esto se debe a un problema que echa por tierra, que es una cuestión de intereses políticos electorales, el punto de vista de AMLO, que no es una hipótesis de él, que ni siquiera llega a tesis. En donde Adam Smith manifestaba una contradicción, ponía como ejemplo de la escasez la paradoja que es una contradicción del agua y los diamantes. ¿Cómo es posible que el agua, siendo de más utilidad para el ser humano, para la vida, tenga menor valor que los diamantes? Decía, porque los diamantes son escasos. Esta teoría es distinta y es contradictoria a la teoría de valor de Carlos Marx, que habla que es el trabajo socialmente necesario el que le da valor a los bienes. Pero bueno, aquí hablamos que es la escasez, y como este es un aspecto de escasez, un aspecto de que no han llegado las lluvias en Chihuahua, y que es un problema de abasto. Por eso mencionamos esta cuestión del agua, y en donde el agua ahora ya no es libre. En esos tiempos, antes, los 40, pues todavía parte de los 50, 60, no se negaba un vaso con agua a cualquier persona que pasara sedienta y que pidiera agua en este aspecto.
el agua era libre, ahora está embotellada, es gasificada, está contaminada, las aguas negras como la Coca-Cola, y una serie de cuestiones en donde vemos que esta agua ya tiene un precio, no tanto el valor, sino el precio, y este precio que se lo da precisamente la escasez, el principio de la escasez, en donde que es el liberalismo, en donde todo el mercado se regulaba por las fuerzas de la oferta y la demanda. La mano invisible es las fuerzas de la oferta y la demanda, de la que hablaba Adam Smith, y que no era necesaria la intervención del Estado. Ahora ha sido necesaria la intervención del Estado, y esta política neoliberal que tenemos desde 1982 y que se agudizó en 1988 con la llegada de este señor Carlos Salinas de Gortari, y que en el 94 creó una serie de leyes que para la distribución del agua, pero desde el punto de vista neoliberal, a través de que se dice que, como comenta AMLO, el agua es de la nación. Sí, es de la nación, el agua es de la nación. No es como confunden muchos neoliberales desde Carlos, o confundieron Carlos Salinas de Gortari hasta este señor Enrique Peña Nieto, y aún sigue confundiendo AMLO. No es de los presidentes o expresidentes, ¿sí? El agua no es del presidente. Él administra esa agua y da ciertas concesiones, pero hay que ver que hay dos tipos de concesiones en este sentido. Las concesiones privadas que se han hecho a los grandes capitales nacionales y extranjeros, como a las gaseras, a las refresqueras, a las cerveceras, a las mineras, y en donde hay una gran contaminación de nuestra agua que no se ha aprovechado bien. Y las concesiones sociales a los campesinos, a los trabajadores agrícolas. Esta es una concesión diferente, no es una concesión privada, no es una concesión de acaparadores de explotación, es una concesión social. Hay que tener presente que el costo-beneficio social, pues es social, para el pueblo de México, para el país de México. ¿Cuáles son los costos? Pero ¿cuál es el beneficio para México? Pero una concesión a estas grandes empresas nacionales y transnacionales es la relación costo-beneficio privado, la rentabilidad, la utilidad, el lucro. En este sentido es la diferencia de lo que es una concesión y de cómo se está administrando. Él llama aquí que son una serie de personas y guachicoleros, y son una serie de personas que tienen intereses políticos. Son personajes, muchos que son de los distintos partidos, como él habla del PRI, del PAN. Son gente que vive en la misma población, en Chihuahua, y que tienen que ver por su situación, por su estado en este sentido, y que esta problemática del agua, pues también la tiene que llevar a cabo, o la tiene que resolver también, en donde se ha vuelto una confrontación del presidente de la República, AMLO, y el gobernador de Chihuahua, el gobernador Javier Corral. En este sentido, pues el pueblo le exige que
que ponga solución a esta problemática, pues es gente en este aspecto que son parte del mismo estado de Chihuahua. Aquí habla que él da a conocer que hay diputados y alcaldes del PAN y del PRI, y que habla de 3 alcaldes del PAN, uno del PRI, uno del PANAL, que voy a mencionar, el señor Cruz Adolfo Trillo, y uno de Morena, el señor Francisco Lincoln. Esto echa por debajo esta, ni siquiera es una hipótesis, es una opinión, no es ni hipótesis, mucho menos tesis, es una opinión en donde pues el presidente ya está viendo moros con tranchete en este sentido. Está uno hasta de Morena, este señor Francisco Lincoln. Entonces no son nada más los prianistas, sino son parte del pueblo que están ahí, que tienen algunos empresas, hay micros, pequeñas, medianas empresas, también en ese aspecto, y los campesinos, los agricultores, pues son parte del pueblo. Entonces que les llame también que son acarreados los agricultores, pues esa es una situación verdaderamente pues errónea, lo que está comentando el presidente de la República. Les llama, dice, no son dirigentes auténticos, sino caciques y convenencieros oportunistas corruptos. Como él dice, son conservadores. Pues sí, pues son conservadores porque quieren conservar el agua para el pueblo de Chihuahua, si a eso quiere llamarle conservador. Y habla también en el sentido de que estos están financiando y que han entregado armas a los campesinos. Dice, por ejemplo, cita a Fernando Baeza, un exgobernador priista, que dice que les dio armas a los campesinos, que les entregó palos. Pues estos palos que van a hacer con no estamos en el tiempo de David y Goliat, ¿sí? O sea, ¿qué van a hacer palos contra metralletas, contra armas de alto poder? O sea, es obvio que es incongruente esa situación. Ya se dio una cuestión aquí mismo en esta toma. Fueron a tomar una de las presas, la más importante, la presa más importante, y en esta toma, después de regreso, ya encontraron a 2 personas heridas de muerte, una que son productores y comerciantes de la nuez, porque tengamos en cuenta que México es un país de desigualdades, y mientras en el norte, por las cuestiones, la cercanía con los Estados Unidos y por el desarrollo del transporte, está más desarrollado que la parte del sur, y en este sentido pues hay en Chihuahua son productores de la nuez y de leche, y estos que fueron heridos, dos campesinos, 2 agricultores, Jessica Silva y su esposo Jaime Torres, en donde se decía que los 2 habían muerto, que se encontró muerta ya sin vida a Jessica Silva, y que Jaime Torres había muerto en el traslado al hospital, lo cual después los medios de comunicación
han dicho que está vivo todavía señor Jaime Torres y que no ha muerto, pero ya costó la vida de una persona en este aspecto, y no es posible que se esté dando esta situación en nuestro país. Esta es una respuesta de los campesinos a un neoliberalismo que desde 1988 y que desde el 94, el periodo de Carlos Salinas de Gortari, creó las condiciones para que esta distribución del agua, ¿sí?, se diera en forma no equitativa, en una forma que beneficiara a las grandes empresas privadas, en donde todo es privatización. El neoliberalismo no es intervención del Estado en la actividad económica, todo es privatización. Y en este sentido, estas son las ideas que han recogido de este señor Carlos Salinas de Gortari, y esta cuestión que dice que se da en 1934, que fue en el periodo de Manuel Ávila Camacho, que es del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946, que sucedió al general Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, que también era militar, también político, igual que Lázaro Cárdenas. Y que este es un problema según ellos dicen, y su gente de AMLO, que dice que no es una situación de compartir el agua de ríos, es una transfronterizo, de ríos transfronterizos. Pero esto no es cierto de los ríos. Esos ríos ya no están en la misma situación. Ya hay presas. ¿Cuál es el objetivo de las presas? Pues es almacenar, es conservar cierta agua para que haya poder afrontar las sequías que se dan, y en estos momentos es de escasez y de que no han llegado las lluvias aún todavía en Chihuahua. Entonces este es un problema, como dice, de escasez, a diferencia de lo que hablaba Carlos Marx, que lo que da valor a las cosas es el trabajo, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Pero aquí cabe mencionar esta teoría de Adam Smith, que es la paradoja de los diamantes y el agua, ¿sí? ¿Cómo es posible que el agua, siendo más útil que los diamantes, valga menos que los diamantes? Pues dicen ellos, precisamente por la escasez. Y esto nos da el motivo para explicar que es un problema de escasez que hay en nuestro país. Aquí hay un problema también en que están acusando a los agricultores, a los campesinos, los están acusando de actos de sabotaje, de sedición, motín y sabotaje. La sedición es un sabotaje con miras a dar un golpe de Estado. Entonces, en ese sentido, está completamente equivocado. Lo que se va a dar un golpe de Estado para destituirlo. Eso es totalmente falso, de toda falsedad, que se vaya a dar y que se les está acusando a los campesinos. Eso es un error completo el que se está haciendo la gente que trabaja para AMLO, que está en el gabinete de Conagua, y de gente que está involucrada en esta cuestión de relaciones exteriores, y que da sus puntos de vista a la ligera.
es completamente erróneo, y eso de ir contra el pueblo y acusarlos de este tipo de cuestiones, no se lo recomendamos. Y esta ha sido que estas concesiones, que si bien esta es una, como dice AMLO, es el agua es de la nación, pues sí, es de la nación y no de los presidentes y expresidentes. Ellos nada más es para administrar este recurso. Y hay dos tipos de concesiones. Estas concesiones que se dan, estas concesiones desde el punto de vista costo, beneficio, rentabilidad, beneficio privado, y el costo que es para las concesiones privadas a empresas gaseras, refresqueras, cerveceras, mineras, que hacen mal uso del agua, y estas concesiones que se dan desde el punto de vista social a los agricultores, a los campesinos, que son desde el punto de vista costo-beneficio social, muy diferente el objetivo que se tiene de una concesión privada a una concesión social. La concesión privada es de acaparamiento, de explotación irracional de los recursos. Por eso tenemos tanta situación, problemas con que el agua está contaminada, los pozos contaminados, contaminan los ríos al usarlos para la extracción de los minerales. Una cuestión verdaderamente bárbara la que se está dando en nuestro país, y que no se ha hecho nada. No hay una verdadera planificación. ¿Dónde está AMLO? Un plan global de desarrollo del gobierno federal, un plan sexenal en donde haya un desarrollo, y que no se vaya solamente a la improvisación o con cuestiones de asistencia social, como lo hizo Salinas de Gortari, en donde tenemos y que se esté apoyando pues al neoliberalismo. Aquí el Universal también desmiente esta situación de la que está esta hipótesis de Andrés Manuel López Obrador. El 15 de enero del 2018, el Universal publica un artículo titulado "El agua, la polémica que enfrenta a México y Estados Unidos", y que se habla de un acta 323. En esta acta 323 se asienta lo siguiente: que Estados Unidos, a cambio de ayuda económica que proporcionará para el desarrollo de infraestructura hidráulica en territorio mexicano, podrá obtener ciertas cantidades de líquido. Esto ante la escasez de agua del río Colorado, que ya también tienen esa escasez de río, que supuestamente nos están entregando una dotación que ya no está. Y sigue diciendo en el Universal que este documento, elaborado por las comisiones de límites de agua, SILA, de México y Estados Unidos, se firmó el 21 de septiembre del 2017 y se dio a conocer públicamente 5 días después. Esta colaboración de 1944, de la que también habla, de este tratado internacional entre México y Estados Unidos, que se firmó el 3 de febrero de ese año, de 1944, México asigna agua del río Bravo y Estados Unidos asigna agua del río Colorado. El tratado firmado el 3 de febrero de 1944 expira a finales del 2017 y que Trump deberá negociar con México.
Y estos se entregaron por eso 31 punto y fracción millones de dólares a cambio del agua. Se está comprando ahora agua a México. No hay un intercambio de agua. Se está cambiando porque este tratado de 1944 pues ya se hacía raro. No son eternos, obvio, y las condiciones han ido cambiando. Aparte de lo que hemos expuesto, este tratado ya expiró, ¿sí? Ya no existe este tratado de entrega de agua por él. A cambio se está dando ahora dinero. Que nos explique dónde está ese dinero que recibió en todavía 2017 Enrique Peña Nieto. Pues este es otro más, otra mancha más al tigre, ¿sí? En este aspecto ha entregado el agua a los Estados Unidos y ya no, ahora pues nos quiere entregar también esta agua a los Estados Unidos. ¿Por qué se empecina Andrés Manuel López Obrador en esta situación? ¿Por qué no se ha dado a conocer este nuevo tratado de agua? ¿Y por qué no hay transparencia en este aspecto? Lo que hemos venido comentando aquí en este análisis, todas estas referencias las pueden encontrar en la revista del Proceso, revista Proceso, y las pueden encontrar en el periódico La Jornada. Y esta última en el periódico El Universal, que fue publicado el 15 de enero del 2018. Pues esta es una situación en donde no nos quieran seguir dando a tole con el dedo, no nos quieran seguir engañando a los mexicanos. Esta situación no puede seguir de esta manera. Entonces, esto de que se debe a intereses políticos electorales es falso de toda falsedad. Es un reclamo legítimo de los campesinos el que se está dando en este sentido, y ya basta de que se nos esté mintiendo, y ya basta de que se esté protegiendo a los expresidentes de México como Enrique Peña Nieto, que está gozando con todo lo que nos robó en este sentido. Estas concesiones privadas son para robar. Nos han robado al pueblo de México, ya no nos tienen que seguir robando. En donde hay un plan global de desarrollo, nosotros votamos por AMLO para que se crearan las condiciones de un país distinto. Amigas y amigos, no nos resta más que agradecerles, y ojalá nos ayuden a difundir este video de análisis crítico y se suscriban al canal para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que van a salir, y les agradecemos que sigan con nosotros. Esta es una labor, una encomienda que nos hemos propuesto, porque nosotros somos egresados de una institución pública a nivel superior, como es el Instituto Politécnico Nacional, creado por el general Lázaro Cárdenas, nuestro tato. Nos despedimos de la siguiente forma: de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste, por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, sin represión, hasta la victoria, siempre. Muchas gracias.